director del Centro de Investigaciones Territoriales de nuestra Casa de Estudios. Doctor Martínez, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Patricio, qué gusto saludarte y que por fin nos hayamos podido encontrar después de la accidentada puesta en escena de la semana pasada, cuando, bueno, nos vemos en la pandemia, ¿no? Corte de luz en mi casa justo en el momento en que iba a hablar. Sí, bueno, vamos a contar la infidencia, Pablo. Justo cuando Pablo iba a hablar, esto fue la semana pasada, se cortó la luz en el sector donde vive, digamos, un imponderable que evidentemente no estaba en los planes ni de él ni de nosotros, y no teníamos cómo solucionarlo, además. Entonces se cortó la luz en el sector, ¿qué le vamos a hacer? Así es que, Pablo, te agradezco. Yo estaba así. Buenas tardes. Y justo se cortó la luz. Entonces, mi puesta en escena fracasada. Fracasó la puesta en escena, fracasó la conversación. Ya, lo cierto es que ahora vamos a tener la oportunidad de retomar esta conversación. No sé si retomarla, pero porque ahora la vamos a desarrollar efectivamente. Ahora vamos a empezarla y si la CGE lo permite, vamos a terminarla también, ¿ya? Oye, Pablo, cuéntanos un poquito respecto del Centro de Investigaciones Territoriales de la UFRO. ¿Cómo nace el centro? ¿Cuál es el objetivo, la misión, digamos, de este centro disciplinario de la Universidad de la Frontera? Mira, nosotros somos un centro de investigaciones que ya llevamos 14 años trabajando en la Universidad de la Frontera y tiene una particularidad bastante distintiva, puesto que lo conforman académicos de dos facultades, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales y la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, y de 4 departamentos distintos a su vez, Ciencias Sociales, Trabajo Social, Recursos Forestales, Ciencias Agronómicas, lo que nos hace ver el territorio de una manera bastante interdisciplinaria, ¿no? Y eso es una de las principales fortalezas que tiene nuestro centro. La universidad tiene distintas unidades académicas y particularmente la nuestra, que ya estamos en nuestro cumpleaños número 14, nos hemos puesto como desafío, ¿no? Comprender lo que está ocurriendo en el territorio de la Araucanía, en sus distintas aristas, y particularmente lo que ocurre con el turismo, que es una de las áreas de investigación que nosotros llevamos adelante. Y en este sentido, hablemos un poquito de este turismo de intereses especiales, que entiendo es lo que ustedes están de alguna manera desarrollando más fuertemente, aun cuando también desarrollan otras áreas, digamos, de investigación. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta línea de investigación que tiene el centro respecto de turismo de intereses especiales. La región de la Araucanía ha presentado unas transformaciones territoriales muy profundas en los últimos 30 años. Y una de esas transformaciones territoriales profundas tiene que ver con el desarrollo de la actividad turística. Y la actividad turística en nuestra región tiene un componente muy distintivo. Uno vinculado a la naturaleza, ¿cierto? Un segundo vinculado a la cultura y por supuesto uno vinculado a la historia. Esos componentes nosotros los denominamos como el turismo de intereses especiales, porque no tiene que ver necesariamente con un turismo de masas. No tiene que ver necesariamente con, a pesar de que eso ocurre, ¿no?, con el desarrollo de centros turísticos que atienden un turismo de sol y de playa, sino que se diversifique. Y eso ha sido un elemento que hemos visualizado en la región en los últimos años, que ha ido creciendo fuertemente y que tiene que ver, uno, con el desarrollo de emprendimientos vinculados a la actividad turística rural, por ejemplo. Segundo, emprendimientos turísticos vinculados a las áreas naturales protegidas, los parques nacionales. Tercero, elementos turísticos vinculados a el emprendimiento gastronómico y, por supuesto, de corte indígena y de pertinencia indígena. Y por lo tanto eso nos posicionó a la Araucanía como un territorio donde el desarrollo de este tipo de turismo le significó profundas transformaciones territoriales, surgimiento de nuevos actores sociales, y en el surgimiento de esos nuevos actores sociales, por supuesto, ocupa un lugar preponderante el rol de las mujeres en el liderazgo de emprendimientos e iniciativas turísticas de intereses especiales en los distintos lugares de la región. Nosotros hemos estado estudiando fundamentalmente la costa y la zona andina, y allí hemos encontrado ese fenómeno que es muy importante y que además explica parte, ¿cierto?, de la grave crisis que vive el sector turístico en la actualidad.
¿Y cómo se explica entonces esta grave crisis, Pablo? Porque, claro, tú nos hablas de crisis, uno lo que pudiera mirar, digamos, o lo que pudiera observar y concluir a partir de una mirada muy rápida, es que, claro, efectivamente existe, pero ¿a qué se atribuye efectivamente entonces esta crisis? Mira, primero habría que, para tratar de comprender la crisis más allá de los datos de contagio o de cierre de establecimientos turísticos que son una verdadera catástrofe, sin duda. Tendríamos que posicionarnos en lo que venía ocurriendo en los últimos años. Perdón, Pablo, recordarle a la gente o mencionarlo más bien que cuando tú hablas de datos, ¿no? Estamos hablando de una encuesta que realizó precisamente el centro sobre los impactos del COVID-19 en la actividad turística de la Araucanía. Estos son datos que se aportaron el año pasado, quizás los primeros datos duros que se tuvieron respecto de la afectación del turismo por el COVID, ¿verdad? Sí, y precisamente el Centro de Investigaciones Territoriales tuvo la iniciativa de recabar información en un contexto cuando no existían datos. Y de hecho hay instituciones que han recabado información, la Subsecretaría de Turismo principalmente, la misma FEDETUR, han elaborado sus estudios con algunas consultoras que han ido encuestando, pero datos propiamente regionales no existen o no existían en el momento que nosotros aplicamos este instrumento para conocer los impactos de la actividad turística. Entonces yo te decía que para poder entender esos resultados de esta catástrofe, tenemos que referirnos a algunos fenómenos que estaban ocurriendo. Uno de ellos, muy relevante, tenía que ver con el crecimiento de la actividad turística a nivel nacional y regional en los últimos 20 años. El número que se reflejaba tanto en el aumento de la cantidad de turistas que ingresaban al país y a la región, y por otro lado en el aumento de empresas turísticas de distinto tamaño, pero fundamentalmente las micro y pequeñas empresas. Y esas aumentaron significativamente porque era, claro, un fenómeno global. Imagínate que a nivel global, solo para una cifra para los espectadores, para dimensionar el tamaño de las cosas que estamos hablando. En 1990, a nivel global, se movilizaban cerca de 400 millones de personas por razones turísticas. En el 2018 se movilizaron 1.400 millones de personas. A nivel nacional había llegado el número a cerca de 5 millones de turistas al año 2018. Es decir, estábamos hablando de una actividad que estaba alcanzando un nivel de dinamismo gigantesco que no se había expresado en las décadas anteriores. Es decir, es un fenómeno absolutamente nuevo. Eso se relacionaba al surgimiento y consolidación de distintos emprendimientos turísticos y nichos de turismo, además, que lo que nosotros denominamos como los turismos de intereses especiales. Además, en la región estaban ocurriendo fenómenos muy significativos. Se estaban creando y declarando zonas de interés turístico, como por ejemplo Lonquimay, Curacautín. Estaban otras en desarrollo, como la de Melipeuco. Y así ya estaba en marcha la de Villarrica y Pucón. Además, se había declarado por la UNESCO el Geoparque Cutralcura, que fue el primer geoparque a nivel nacional que se había declarado. Pero veníamos registrando en los últimos años, a pesar de una leve tendencia a la baja de la cantidad de turistas que ingresaban a la región, nos daba un panorama de que aquí estaba ocurriendo un dinamismo muy significativo. Pero los datos que nos arrojaron nuestros instrumentos, nuestras encuestas, más los que aporta, ¿cierto?, la Subsecretaría de Turismo, nos llevaron a determinar que la paralización de la actividad llegaba a cerca del 97%. O sea, esto fue un terremoto. Esto fue una catástrofe tan gigantesca, que solo para terminar la Patricio, tan gigantesca que solo comparable, o sea, no tiene comparación, no hay un rango de comparación previo para decir, mira, es más grande o menos grande que la crisis del 80, por ejemplo. Exacto. Porque el turismo no es comparable en la crisis del 80 para entender, a lo mejor en otras industrias sí, pero en esta industria no es comparable. Y por lo tanto tener estos datos de decir, bueno, mira, el 80% de los emprendimientos turísticos dejaron de recibir ingresos producto de la crisis sanitaria, es realmente un terremoto. Y lo que lleva a preguntarse es si acaso las medidas que se implementaron precisamente para enfrentar esa crisis fueron las más pertinentes en su momento o no. Pablo,
Mira, tengo el siguiente problema. Estoy pasado en la hora, para serte franco. Sin embargo, me parece tan interesante la conversación que quiero invitarte. Esto no lo hemos conversado, está absolutamente fuera de protocolo. ¿Te parece que nos juntemos el próximo lunes y terminamos esta conversación? Porque a mí de verdad me parece interesante. El sector turismo es uno de los polos de desarrollo importantes de nuestra región de la Araucanía. ¿Tiene energía propia? Sin duda que tiene energía propia, pero efectivamente la crisis lo ha golpeado duramente. Ya comentábamos con la gente de Pucón, por ejemplo, más del 40%, casi el 60%, de hecho, el 60% del comercio, por ejemplo, que está vinculado a esto, ha quebrado, producto de la crisis. ¿Te parece que nos juntemos el próximo lunes y cerramos este tema? Oye, con mucho gusto, porque me gustaría también hablar de los conflictos que se están emergiendo a partir de esto. Sí. Los turistas, los residentes con los turistas, el acceso a los espacios turísticos, las restricciones, la privatización, los conflictos, por lo tanto, del turismo, sería interesante y hablar de la feminización, porque en un contexto donde la actividad turística es preferentemente y principalmente desarrollada por mujeres, la crisis impacta fundamentalmente a este grupo. Exacto. Y por lo tanto, no es menor hacer una discusión acerca de cómo se resolvió esto. Y cómo se va a resolver en el futuro, ¿no? Entonces, hagamos el diagnóstico, ya tenemos parte del diagnóstico, lo completamos el próximo lunes y además vemos cuáles son las proyecciones que hay en este sector, en estos nichos de turismo de intereses especiales. Pablo, hablamos el próximo lunes entonces, quizá más temprano y tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Adiós. Y quedamos comprometidos para el lunes. Chao.